Hola, vamos a resolver ejercicios sobre energía mecánica. Aquí he propuesto unos dos ejemplos que para estos dos ejemplos, pues si lo podemos ver, son o van a tener su movimiento debido a esta fuerza, ¿no es cierto? Ah, en el eje horizontal, en el eje X, eso es importante. Debemos acordarnos que, o lo que tenemos que hacer es acordarnos que la energía mecánica, el trabajo que hemos puesto como W su símbolo, es el producto de dos magnitudes, fuerza por distancia, ¿sí? Recordar, sí, que esta fuerza, sí, no puede ser una fuerza equilibrada, porque si no tendríamos una energía cero. Y además, esta fuerza debe tener la misma dirección y sentido que el movimiento para que pueda generar una energía mecánica. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo acá. Mira, tenemos esta persona, está moviendo la mesa con esta fuerza que se puede observar aquí. Si se dan cuenta, el movimiento que tiene o el posible movimiento de esta mesa va a tener esta dirección. ¿Sí? Aquí va a ser el movimiento. Observemos eso. ¿Ya? Como tiene la misma dirección y el mismo sentido, la fuerza con el movimiento, entonces efectivamente esta fuerza es la que va a hacer la energía mecánica, la que va a hacer el trabajo. Entonces, ¿cómo quedaría la solución? Sería fuerza por distancia, ¿no es cierto? Fuerza por distancia y simplemente reemplazar los datos en esta solución. No habría que hacer nada más. Veamos entonces cómo quedaría al momento de reemplazar. Sería 120 newtons 120 newton fuerza, ¿sí? Por 3.0 metros, ¿sí? Entonces, si cogemos y multiplicamos, recuerda que aquí vamos a trabajar con fix 1, acuérdate, fix 1 para la situación de las cifras decimales. Y en la calculadora, la unidad del ángulo tiene que estar en degree, o sea, grados sexagesimales, en dec. Eso es importantísimo que te acuerdes para que pues trabajemos en las unidades y en los rangos que nos hemos propuesto para esta parte. Entonces, multiplicando esto nos va a quedar 360, ¿sí? Punto cero, 360.0 newton por metro, pero newton por metro es joules, entonces nos tenemos que acordar, aquí yo voy a poner que un joule, sí, un joule es igual a la cantidad de energía que se produce sobre un cuerpo al momento de moverle un metro, sí, aplicando una fuerza de un newton, sí, aplicando la fuerza de un newton, ¿ya? Algo que vamos a usar también, de una vez lo voy a escribir, recordar que un newton es la fuerza que se necesitó para mover un cuerpo de masa 1 kilogramo, ¿sí? De masa 1 kilogramo, y con esa fuerza se le acelera, ¿sí? O se le transmite una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Esto es importante y nos va a servir para esto. Entonces, aquí tendríamos la respuesta, ¿sí? En este caso de la energía mecánica, ¿sí? Vamos a ver en este ejemplo 2. En el ejemplo 2 es importante ver lo siguiente. La dirección del movimiento es de esta forma, ¿sí? La dirección y sentido del movimiento, según cómo se ve que este hombre está alando esta caja, entonces lo que hace es que esta caja va a irse en sentido horizontal hacia la derecha. Como la fuerza F, la fuerza que está en negro, si tú puedes observar, no tiene la misma dirección y sentido que el movimiento, entonces ahí es donde tú tienes que descomponer las fuerzas. Entonces vamos a hacer aquí, mira, yo voy a descomponer en la fuerza X que ya está aquí, pero también aquí, si podemos ponerla, vamos a tener la fuerza en Y, ¿sí? Esta fuerza en Y, pues la fuerza en X son las componentes de esta fuerza, ¿sí? Componentes de esta fuerza, ¿ya? Oh, ahí quedó un poco, sí, pero vamos a borrarlo, ¿ya? Entonces,
de esa manera sería la componente. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál de estas tres fuerzas, Fx, Fy o F, coinciden con la dirección del movimiento, el sentido y la dirección? Pues es evidente que Fx, es decir, que ahora, sí, ahora, la cantidad de energía mecánica, es decir, el trabajo producido por una de estas fuerzas, va a ser fuerza en X, porque esa es la fuerza que efectivamente coincide con el movimiento, ¿sí? Multiplicado por la distancia que se le vamos a desplazar. Si te das cuenta, la diferencia que existe, ¿no es cierto?, es porque, claro, uno tiene que identificar efectivamente cuál de estas fuerzas hace energía mecánica. Entonces, si nos fijamos, tendríamos que, pues, antes resolver aquí un triángulo rectángulo, ¿sí? Es un triángulo rectángulo de fuerzas, para encontrar el valor de Fx que necesitamos, ¿no? Fx, acá sería este cateto, sería Fy, mira, es un triángulo de fuerzas, y la hipotenusa, sí, y la hipotenusa pues va a ser F, que es la fuerza que tenemos de dato, aquí, mira, ¿sí? Además tenemos el ángulo aquí, este ángulo es de 40 grados. ¿Ya? Entonces al resolver esto y encontrar Fx, pues vamos a usar la función coseno. Entonces sacamos el coseno del ángulo de 40 grados. Mira, coseno de 40. El coseno se define en un triángulo rectángulo como el cateto adyacente, que es Fx, sobre su hipotenusa, que es F. Al despejar Fx, que es lo que necesito para encontrar el trabajo, pues tendría que la fuerza original, que es la que nos están dando de dato, multiplicado por el coseno de 40, ¿sí? Con el coseno de 40 es igual a la fuerza en X. Si esto reemplazamos, mira, si esto reemplazamos en esta ecuación de acá, sí, en esta ecuación reemplazamos, tendríamos lo siguiente, mira, que el trabajo va a ser igual a la Fx, pero Fx ahora es fuerza por coseno del ángulo de 40. Y claro, eso multiplicado por la distancia que hace que esta fuerza se le haga desplazar a esa caja, a ese baúl, ¿sí? Reemplazando los datos tendríamos que fuerza es 80.2 newtons multiplicado por el coseno de 40, ¿sí? Coseno de 40. Y claro, y eso multiplicado por la distancia, que en este caso el dato es 4.2 metros. ¿Sí? 4.2 metros. En unidades tendríamos newton por metro, pues vamos a tener joules. Muy bien, eso vamos a coger con una calculadora, asegurarse que esto de aquí se cumpla para la calculadora, no te olvides, para tu calculadora. Eso es importantísimo tomar en cuenta, ¿no? Veamos entonces cómo nos queda. $80.2 por coseno de 40, lo podemos hacer directamente, ¿no es cierto? Y por 4.2. ¿Sí? Entonces sería 80.2, vamos a comprobar, por coseno de 40 y por 4.2, que es la distancia, 258.0. 258.0 joules. Aquí parece esto es una W, pero es una N, no es una N. Newton por metro, joule. Y así resolveríamos estos ejercicios.